Que mis ojos contemplen tus signos y tu luz, revelados en las manifestaciones de tus nombres y atributos. Oh tú, en cuyo poder están todas las cosas. Baha'u'lláh. En toda edad y ciclo, mediante la esplendorosa luz derramada por manifestaciones de su maravillosa esencia, Él ha creado todo de nuevo. Baha'u'lláh. Todas las manifestaciones surgen para proclamar su irresistible fe. Son, por tanto, considerados como un alma y una misma persona, pues todas beben del mismo cáliz del amor a Dios y todas participan del fruto del mismo árbol de la unicidad. Baha'u'lláh. Estos espejos se sucederán eternamente uno a otro y continuarán reflejando la luz del anciano de días. Los que reflejan la gloria de estos seguirán, asimismo existiendo siempre, puesto que nunca dejará de fluir la gracia de Dios. Baha'u'lláh. Tienes que habilitar el micrófono, Soheil. Los ciclos espirituales del sol de la realidad son como los ciclos del sol físico. Se suceden y renuevan constantemente. Mas el sol es uno solo y una sola realidad. Abdul Baha. Tú eres mi lámpara y mi luz está en ti. Tú eres mi lámpara y mi luz está en ti. Obtén de ella tu resplandor y no busques a nadie, sino a mí, pues te he creado rico y he derramado generosamente mi favor sobre ti. Pues te he creado rico y he derramado generosamente mi favor sobre ti. Tú eres mi lámpara y mi luz está en ti. Tú eres mi lámpara y mi luz está en ti. Bueno, voy a cantar una historia que se titula El pájaro blanco. El escenario es Irán, la antigua Persia, en un momento en que muchos buscaban al prometido. Un pájaro blanco ayudó a una persona a encontrar al Bab, ¿se imaginan? El hombre que lo encontró se llamaba Abdul Karim. Por muchos años había deseado muchísimo saber más de Dios y de los grandes maestros que él había enviado a la tierra. Sabía que para conseguir esto debía estudiar y orar mucho. Todos los días hablaba con sus amigos sobre las cosas que él había aprendido y a veces se quedaba estudiando hasta muy entrada la noche. Después de 2 años, los maestros del Corán le dijeron que él ya estaba preparado para enseñar a otros. Se sintió feliz al oírlo y su padre quería celebrarle una fiesta, pero Abdul Karim le pidió que esperara unos días más. ¿Por qué se lo pediría? He aquí la razón por la cual se lo pidió. Abdul Karim sentía que aún no era lo suficientemente sabio como para enseñar el Corán a otros. A pesar de que había estudiado durante muchos años,
Sabía que un maestro del Corán no debía cometer errores. Se pasó toda la noche orando y pidiéndole a Dios que le iluminara sobre lo que debía hacer. Mientras oraba, tuvo una visión. Vio a un hombre hablándole a un grupo numeroso de personas, cuyos rostros brillaban de felicidad. Les estaba recitando un verso que Abdul Karim conocía del Corán. Se dirigió hacia él, pero justo en ese instante desapareció de su vista. Al día siguiente, le contó su visión a un hombre sabio, quien le dijo que aquel hombre era Sayyid Qasim, que ahora está en Karbila. Todo aquel que lo escucha, lo ama. Ese mismo día fue a Karbila y encontró a Sayyid Qasim. Estaba hablando sobre el mismo verso que escuchó en su visión. El prometido vive en medio de esta gente. Preparen el camino para él. Purifíquense a sí mismos para que ustedes puedan conocer su belleza. No deberían descansar ni un solo momento hasta encontrarlo. Abdul Karim regresó a casa después de un tiempo en Karbila. Él oraba mucho y pedía a Dios que le ayudase a encontrar al prometido. Una noche tuvo otra visión. Vio un pájaro blanco como la nieve, volando sobre su cabeza. Se posó sobre la rama de un árbol a su lado y con una voz suave le dijo: ¿Estás buscando a la manifestación, oh Abdul Karim? He aquí el año 60. Luego voló y desapareció dejándolo muy feliz. Todos los días, Abdul Karim pensó en esta visión del pájaro blanco. Unos años más tarde, cuando supo del Bab, corrió apresuradamente a Shiraz para verlo. El Bab estaba enseñando el Corán, pero cuando vio a Abdul Karim, se detuvo y dijo con una voz que sonó exactamente como la del pájaro blanco: Abdul Karim, ¿estás buscando a la manifestación? Estas fueron las mismas palabras que el pájaro blanco había dicho. Por lo tanto, Abdul Karim comprendió que había encontrado al prometido y se arrodilló a sus pies, demasiado feliz como para poder hablar. Y como el pájaro blanco había dicho, aquel era el año 60. Gracias. Muchas gracias, mis queridos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperemos que estén todos muy, pero muy bien. La verdad que estamos felices esta noche. Pancho, querido, estamos a sala llena. Estamos casi en las 200 personas conectadas, 200 conexiones, pero en muchos veo dos cabecitas ahí adentro del mismo pequeño rectángulo, y estamos realmente muy, muy contentos de tenerte esta noche aquí, Pancho querido. ¿Cómo estás? Darío, un abrazo enorme de verdad y tremendamente emocionado, sinceramente lo digo. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me toca esta noche presentarlo a Pancho. Ven que este espacio, más allá del tema que nos convoca cada uno de los viernes, nuestro objetivo es unir corazones. Y la verdad que uno ve en la pantalla tantas caras sonrientes de tantos lugares distintos, ¿no? Estoy viendo gente de distintos lugares de Argentina, gente de Chile, de Bolivia. Me emociona hoy que haya gente de dos radios que es una labor pionera en Latinoamérica, tanto en Bolivia como en Chile, que nos están transmitiendo. Así que estamos muy contentos por eso también, porque de alguna manera el tema de hoy, el tema del que nos va a hablar Pancho, que claramente tiene que ver con uno de los principios más importantes que estamos promoviendo entre los seres humanos, entre
gentes de todas las religiones, es esto de la unidad, ¿no? Y este tema del cual va a estar hablando Pancho, de la revelación progresiva, claramente tiene que ver con eso, con algo que creemos profundamente y que más allá del estado de incertidumbre que nos genera esta situación actual del mundo, tenemos la convicción de que este mundo va a ir mejorando poco a poco, corazón por corazón, porque estamos todos bajo el mismo Dios. Así que nuestro querido Pancho desde Chile va a estar, déjenme presentarlo antes de que hable sobre revelación progresiva y civilización. Él es miembro de la comunidad Bahá'í de Chile, nos contó que a los 19 años viajó desde Chile hacia Europa, permaneció unos 15 años en España, y en 1970 conoció la fe Bahá'í. Es así, Pancho, ¿no? Sí, me fui trabajando en un barco, en un pequeño barco mercante, me fui por 3 años y terminé finalmente 15 años viviendo en Europa. Excelente. Saben que Pancho es músico, es periodista, como lo escucharon recién, es locutor, y ha sido portavoz de la Asamblea Nacional de Chile durante la construcción del Templo de Sudamérica que está en Santiago de Chile. Así que, Pancho querido, es un honor tenerte acá. Adelante con tu charla. Muchas gracias, querido Darío. Decir que estoy en Chile porque el doctor Mohajer me pidió que me viniera de pionero a mi propio país. Por eso que estoy aquí. O sea, físicamente soy chileno, pero espiritualmente nací en España. Vale, mira. Lo primero que nada, decir que estoy tremendamente conmovido, muy emocionado por esta invitación. Agradezco particularmente a Ale y a Lucio, con quienes conversé la semana pasada, y es un honor para mí, de verdad, es un privilegio estar esta tarde aquí para compartir un tema tan hermoso, tan bello como es la revelación progresiva. Yo primero quiero decir que la religión es una historia de amor, no es una historia de conocimientos. Es el amor lo que caracteriza a una religión. 20.000 personas que fueron martirizadas por estar simplemente enamoradas del Bab. La mayoría de ellos nunca había leído nada del Bab. Sabían muy poco sobre el Bab. Pero él había logrado en tan poco tiempo que miles de personas se acercaran, se enamoraran de su causa y dieran su vida por él. El conocimiento es muy importante, pero comparado con la fe, con el amor, pierde su importancia. Cuando hablamos de revelación progresiva, pienso en Abdul Baha, que nos decía siempre que para comprender los fenómenos y las leyes espirituales, tenemos que mirar la naturaleza. Porque todas las respuestas están en la naturaleza. Porque la religión es algo muy natural. El mundo físico y el mundo espiritual son contraparte perfecta el uno del otro. El mundo físico es una expresión simbólica del mundo espiritual. Entonces, para comprender la revelación progresiva, tenemos que ver cuál sería su contraparte en este mundo para comprenderlo muy bien. Y su contraparte es un árbol que crece. Tenemos una semilla, la ponemos en la tierra, y ésta tendrá que romperse bajo tierra en manso sufrimiento para que de ella pueda manifestarse
lo que está oculto y latente dentro de ella. Esa semilla le llamaremos Abraham, el padre de las multitudes. Ya la profecía le había dicho que si podía contar las estrellas que hay en el cielo, sabrás cuántas familias serán benditas por ti. Y si puedes contar los granos de arena que hay en el desierto, sabrás cuántas naciones y familias serán benditas en tu nombre. Esta semilla empieza a abrirse y va a aparecer una pinta muy pequeñita verde en la superficie. Ahí tenemos a Moisés. Seguirá creciendo, formará un pequeño tallito. Se llamará Krishna. El tallito va a crecer un poco más, empezará a formar un pequeño tronquito y ahí tendremos a Zoroastro, la flor, pero preciosa en sus colores y en vivir intensamente el poco tiempo que tiene por vivir. Y la flor tiene que morir para que de ella nazca un fruto, que es Baha'u'llah. Es decir, el fruto es la promesa de la semilla. Cada parte de este proceso de crecimiento del árbol fue absolutamente fundamental. Ninguno es más importante que otro. Cada primavera este árbol fue creciendo hasta que llegó la primavera más importante, cuando apareció el primer fruto. Baha'u'llah llama a este día el Día de Dios. Y en la preciosa oración que dice: magnificado sea tu nombre, oh Señor mi Dios, por cuanto has manifestado el día que es el Rey de los días. Día que tú anunciaste a tus escogidos y a tus profetas en tus más excelsas tablas. Día en que tú derramaste el esplendor de la gloria de todos tus nombres sobre todo lo creado. Grande es la bendición de quien quiera se haya acercado hacia ti, alcanzado tu presencia y percibido el acento de tu voz. Este es el día de Dios, es el día prometido, es el fruto que todas las manifestaciones del pasado, en grado cada vez creciente, fueron anunciando a la humanidad. Por eso Cristo decía: el reino está cerca. Baha'u'llah es la culminación de un proceso de evolución espiritual de la humanidad que tiene su origen en Adán y culmina finalmente con el Bab, que cierra un ciclo e inaugura un nuevo ciclo. Cuando miramos el mundo físico, donde todo crece, todo lo que hay es producto de una unión deliciosa de dos realidades. Por ejemplo, para que crezca un árbol necesitamos una semilla y la tierra. El resto, el agua, los nutrientes vendrán y crecerá. Un hombre y una mujer enamorados se unen en el matrimonio y tendrán uniones deliciosas. Y fruto de ella saldrá posteriormente un hijo. La fe es igual. Baha'u'llah representa, simboliza la parte masculina. El Bab representa la parte femenina. Cuando ambos se unen místicamente en los mundos de Dios, ellos también producirán un hijo. Y el hijo de ambos recibió el nombre de parte del Bab. Se llamó Nuevo Orden Mundial. Es el fruto que ambos han traído al mundo. Y ese nuevo orden mundial que gradualmente se está extendiendo por el planeta, gracias a los millones de Bahá'ís
que sin descanso trabajan por el desarrollo de la fe, cómo se expanden las instituciones en todos los lugares más recónditos del planeta, pequeños pueblos, villas, villorrios, grandes urbes. Tenemos asambleas hoy en día que tenemos que amar, proteger y simplemente ayudarla con nuestras oraciones. El nuevo orden está naciendo. En una de las primeras cartas de Baha'u'lláh al rey de Persia le dice: oh rey, yo era un hombre como vosotros. Dormía en mi lecho. Cuando he aquí, las brisas del Todopoderoso soplaron sobre mí y me dieron el conocimiento de todo lo que ha sido. Esto no es de mí, sino de uno que es sumamente poderoso. Dentro de poco, Dios hará surgir los tesoros de su tierra, que llevarán esta palabra por todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son ese tesoro que hablaba Baha'u'lláh? Pues todos ustedes eran ese tesoro que Baha'u'lláh se estaba refiriendo, sus amantes, aquellos que están dispuestos a dar incluso su propia vida por servir la causa de Baha'u'lláh. El otro regalo que trajo Baha'u'lláh a la humanidad, que no tiene parangón en toda la historia conocida de la humanidad, es Abdul Baha. Es el regalo más grande de Baha'u'lláh. Cuando una persona inventa algo nuevo, algo que nunca ha existido, nunca lo podrá explicar con palabras y más palabras. Necesita crear un prototipo. Y Abdul Baha es el prototipo hecho por Dios. Baha'u'lláh se comprometió a crear una nueva raza de hombres. El hombre libre, el hombre sin fronteras, el hombre noble, sabio, justo, tierno. Esa es la nueva raza que vino a crear Baha'u'lláh. Pero para eso necesitábamos nosotros un prototipo. Necesitamos saber cómo quién había que ser. Por eso Abdul Baha dice: mírame, sígueme, sé como yo soy. Es a él al que tenemos que mirar. Ahora, cuando analizamos el mensaje de Baha'u'lláh, la esencia del mensaje de él es que Dios es uno, la humanidad es una, la religión es una, eterna en el pasado, eterna en el futuro. Y que esta única religión se ha ido revelando progresivamente a la humanidad en distintos periodos de la historia, de acuerdo a la capacidad de entendimiento de los hombres en sus distintas etapas evolutivas. Por eso, Dios es absoluto. La religión es relativa. Relativa a los tiempos, a las necesidades y a la capacidad del hombre de ir comprendiendo gradualmente mayores dimensiones de la verdad de Dios. Hay un precioso texto de Baha'u'lláh con una lírica simplemente insuperable, donde él dice que si nosotros los seres humanos pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales a las manifestaciones de Dios, dice, observaríamos que todos ellos habitan en el mismo tabernáculo, se remontan en el mismo cielo, se sientan en el mismo trono, pronuncian las mismas palabras y proclaman la misma fe. Que no hay ninguna diferencia entre uno y otro, salvo en la intensidad de su revelación y la relativa potencia de luz
que cada uno de ellos dio a la humanidad cuando se manifestó. Por lo tanto, los Bahá'ís somos también la promesa de todas las religiones. Porque cuando en el tiempo del fin habría un solo rebaño y un solo pastor, ese rebaño es la comunidad mundial Bahá'í, formada por personas que provenimos de todas las razas, credos, naciones, culturas, etnias, etcétera, etcétera, todos unidos bajo el nombre maravilloso de Baha'u'lláh. Hubo en Akka, antes de que se revelara el Bab, antes que el Bab se manifestara, vivía un muftí. El muftí es el líder religioso de la ciudad. Y una mañana convocó a toda la familia, a todos, a su presencia. Esto fue más o menos entre el año 1805 a 1810 que ocurre este hecho. Los convoca y les dice que él había tenido un sueño. Y en el sueño dice, vi que el Gaem prometido se manifestaría en Persia, que vivirían poco tiempo y que a él lo matarían. Y después vendría el prometido, el cual vendrá a vivir en esta ciudad, en Akka. La familia, por supuesto, no podía comprenderlo. Entre toda la gente que estaba allí, habían dos chicos, uno de 7, 8 años más o menos. Uno de ellos se llamaba Mahmud. Y llamó a Mahmud, este muftí, que era un hombre muy anciano. Lo llama y le grita en el oído, con toda la fuerza que él podía, le repite el sueño que había tenido. Y le dice, lo he gritado en tu oído, le dice, para que nunca olvides este momento. Y si alguno de vosotros le ve, díganle que yo lo acepté. O sea, soñó que venía a vivir en Akka el prometido. Bueno, poco tiempo después murió el muftí. Y después pasó todo lo que sabemos del Bab, el exilio de Baha'u'lláh, y el que llegó a ser el intendente de Akko fue Mahmud, este chico de 7 años al cual el muftí le gritó al oído. Pero por supuesto no se acordaba, no lo relacionó en absoluto con nada, y estaba furioso, porque él mantenía tranquila la ciudad. Y ahora que venían estos persas con el dios persa, como le llamaban a Baha'u'lláh, iba a provocar desastre y mucho desasosiego en la ciudad de Akka. Llegó Baha'u'lláh, fue el 31 de agosto de 1868, llegó a Akko, y naturalmente hubo una expectación muy grande y toda la gente fue a ver cuando llegaron estos prisioneros. Mahmud, en su casa, decide al día siguiente ir y matar a este dios persa, a Baha'u'lláh. Estaba solo en su casa él y guardó dentro de su ropa una daga, estos cuchillos como un corvo, con el cual iba a matar a Baha'u'lláh. Llegó a la prisión y le dicen que no puede subir, sino que tiene que recibir la aprobación de Baha'u'lláh, porque él no recibía a cualquier persona. Le dicen a Baha'u'lláh que lo viene a ver y Baha'u'lláh le dice que no tiene por qué venir armado a visitarlo, que se vaya. Y este hombre no podía comprenderlo, si nadie lo había visto a él. Se va y al día siguiente dice, yo no necesito ningún arma para matar a Baha'u'lláh.
con mis propias manos yo lo puedo hacer. Y fue al día siguiente, otra vez. Le dicen a Baha'u'lláh que viene otra vez a verlo, y Baha'u'lláh le manda el recado de: cuando venga con buenas intenciones, yo lo recibiré. Otra vez se fue, furioso, y se fue al mercado, que está cerca de la prisión de Baha'u'lláh. Allí estaba Abdul-Bahá. Mahmud se acercó a Abdul-Bahá y le dice: ¿quién se cree tu padre que es? Le dice. Se cree que es Dios. Le dice. Y Abdul-Bahá le dice: usted lo ha dicho. Le dice: he ido 2 veces a verle y no me acepta. Dice: cuando él vea que usted tiene buenas intenciones, él lo va a recibir. Le impactó que Abdul-Bahá le dijera las mismas palabras que Baha'u'lláh. Y le dice a Abdul-Bahá: por favor, lléveme a su presencia. Llegaron a la celda, abrieron y Baha'u'lláh estaba detrás de la puerta esperándolos. Lo queda mirando y le dice: Mahmud, Mahmud, le dice, has olvidado el día que el muftí gritó en tu oído que en Aco vendría a vivir el prometido. Ahí se dio cuenta Mahmud, ahí reconoció la historia del muftí y cayó llorando en los pies de Baha'u'lláh, llorando como un niño. Baha'u'lláh lo levanta y le dice: no llores, le dice. Este es el día en que el mundo se alegra por la sonrisa de los hombres que creen en Bahá. Desde ese momento, Mahmud se convirtió en un Bahá'í verdaderamente maravilloso. Pero no lo comentó con nadie en la ciudad. Él se dedicó a ayudar a los peregrinos que venían a ver a Baha'u'lláh, y hoy hay muchos descendientes de Mahmud que están viviendo por muchas partes del mundo. Es decir, cuando hablamos de revelación progresiva, hablamos de un conocimiento que se encuentra en todos los libros sagrados de las grandes religiones, pero también en personas de elevada condición espiritual a quienes se les reveló de una manera maravillosa como al muftí la llegada de Baha'u'lláh, que él era el prometido de todos los tiempos. Los principios que trae Baha'u'lláh, el nuevo orden que él va a establecer, es el cumplimiento y la promesa de lo que Cristo llamó el reino del cielo en la tierra. Pero vivimos un mundo muy complicado, queridos amigos, muy complicado en este momento. Se habla mucho de la pandemia, pero creo que la pandemia es un chiste al lado de muchas cosas que están pasando hoy en el mundo. Hay pandemias mucho peores todavía. Vivimos, de hecho, en una época que, si la valoramos correctamente, debemos considerar que presenta un fenómeno doble en forma simultánea. Por una parte vemos destrucción, matanza, ruina, corrupción, y por otro lado somos todos testigos y también partícipes del nacimiento de una nueva era, de un nuevo ciclo de poder humano que gira en torno al principio de la unidad mundial. Hacia cualquier lugar del mundo que dirijamos nuestra mirada, hacia cualquier región, por lejana que sea que extendamos nuestro examen, veremos que el mundo se encuentra atacado por fuerzas que no puede controlar, pero tampoco puede explicar. El efecto acumulativo de estas crisis que se suceden con alarmante rapidez, que hace que tiemblen los propios cimientos de nuestra civilización. Vivimos un mundo espiritualmente arruinado, moralmente en la miseria, socialmente convulsionado, económicamente estrangulado, un mundo que ha sido atacado por el virus
del prejuicio y la corrupción que ha atacado las partes fundamentales de una sociedad mundial gravemente trastornada. Ale, ¿te puedo pedir un favor? Yo no tengo a nada en la pantalla, tengo 3 personas en la pantalla. ¿Se puede compartir toda la pantalla o no? Eso depende de vos, cómo lo querés compartir. Sí, ver más, porque si se puede compartir la pantalla, sí. Pancho, querido, yo no sé, ¿estás en una computadora? Paddy te va a ir a ayudar. Ya lo tengo, ya, clarito. Entonces, queridos amigos, no, ya está, gracias. Entonces, queridos amigos, esa es la realidad del mundo que hoy estamos viviendo. Nunca la humanidad había sido amenazada por tantas y tan variadas fuentes de peligro que tiene a la humanidad verdaderamente en una cuerda floja. La humanidad tiene 2 alternativas. O la humanidad se une o la humanidad corre el riesgo de su propia autodestrucción. En el año 1875 al año 1881, 1870 al 81, sí, Baha'u'lláh se dirigió a todos los gobernantes y reyes de su época, diciendo en un lenguaje inequívoco quién era él, cuál era el propósito de su venida y qué es lo que se esperaba de los líderes del mundo. A todos, uno por uno, declaró su misión. A cada uno le advirtió las consecuencias que tendría este rechazo, con profecías que son simplemente estremecedoras. Sabemos, por ejemplo, que al Kaiser Guillermo de Alemania, que no le aceptó, Baha'u'lláh le dice: veo el Rin cubierto de sangre y tendréis una segunda vuelta. Las 2 guerras mundiales se las anunció Baha'u'lláh. A Napoleón III le dice: ¿por qué luchas por más tierras si al final tu única tierra será tu tumba? Al Papa Pío IX, en una carta que simplemente es descollante, de verdad, que es asombrosa, le dice: ha llegado aquel por el cual rezáis. Abandona todas tus riquezas y dásela a aquellos que la desean. Pero tú sé el primero en venir a la celda en la que yo me encuentro, para que escuches de mis propios labios los versos que Dios revela por mi boca. El Papa no le aceptó. Fue ese Papa Pío IX justamente quien estableció el dogma más cercano a nosotros. Él estableció el dogma de la infalibilidad papal, después de recibir la carta de Baha'u'lláh, manifestándose como el retorno de Cristo. Cuando no le acepta, Baha'u'lláh dice que por su ceguera terminaría en la cárcel al Papa. 3 meses más tarde, en una situación bastante vergonzosa, encontraron al Papa disfrazado huyendo de Roma. Lo atraparon y él por sus propios pies se recluyó posteriormente en las cárceles del Vaticano. Es decir, a cada uno le advirtió lo que iba a ocurrir. Y en una carta general, Baha'u'lláh le dice a los reyes: pronto veréis lo que vuestras manos han forjado. Todo lo que la humanidad ha estado viviendo desde entonces hasta el día de hoy es la consecuencia lógica del rechazo que los líderes del mundo realizaron ante Baha'u'lláh. Nada podrá detener este proceso, nada. La fe avanza de una manera simplemente maravillosa, sin hacer ruido, tranquilamente.
Es como nos ocurrió hace poco aquí en Santiago. Nos dormimos y al día siguiente vimos la cordillera absolutamente blanca y nevada. No se escuchó caer la nieve, pero en pocas horas había cambiado totalmente el paisaje. Ocurrirá así con la humanidad. De un día para otro veremos que la humanidad también experimentará grandes cambios, pero para eso falta, porque estamos entrando en la zona oscura de la humanidad. Hay profecías de Baha'u'lláh donde dice: el mundo padece y su agitación aumenta día a día. Su rostro se ha vuelto hacia la incredulidad. Tal será su condición que exponerla ahora no sería aconsejable. Su perversidad continuará por largo tiempo. Y cuando llegue la hora señalada, aparecerá súbitamente aquello que hará temblar los miembros del cuerpo de la humanidad. Entonces, y solo entonces, será desplegado el estandarte divino y el ruiseñor del paraíso gorjeará su melodía. Es decir, vamos acercándonos a épocas muy complicadas, pero que van a definitivamente abrir el camino para el establecimiento de la fe de una manera sorprendente. Todo esto forma parte de la revelación progresiva, porque todas las manifestaciones de Dios, uno por uno, cada vez en un lenguaje más elocuente, fue advirtiendo a la humanidad de lo que ocurriría en el mundo. Baha'u'lláh le ha correspondido a su revelación dar paso a estos cambios que no se producirán otra vez como ahora en 500.000 años más, lo que dura el ciclo Bahá'í, en el cual cada 1000 años continuará la revelación progresiva. No antes de 1000 años vendrá una nueva revelación que traerá un mensaje de acuerdo a la capacidad de entendimiento y a las necesidades del hombre del futuro. Es simplemente paralizante a veces ponerse a pensar en estas cosas, porque tenemos la posibilidad, al conocer a Baha'u'lláh, de adquirir un conocimiento tan profundo de la realidad de las cosas que nos pone en una posición verdaderamente privilegiada con respecto al resto de la humanidad que carece del conocimiento de las verdades reveladas por él. Esta reunión, por ejemplo, en donde puedo ver ahora muchas caras, uno ve lo que decía al principio. Esta es una historia de amor en la fe Bahá'í. La cara de los amigos Bahá'í, cada una refleja un amor infinito por Baha'u'lláh. Y esto es lo que va a cambiar el mundo. El amor hacia Baha'u'lláh. Cada día avanzamos un poco más. Como decía Abdul Bahá, Kam Kam Ruz Beruz, poco a poco, día a día. La comunidad Bahá'í está entrando hoy en una etapa simplemente extraordinaria. Y que pronto empezaremos a ver el cumplimiento de muchas realidades anunciadas por Baha'u'lláh que están a las puertas de la historia. Cada ser humano es un libro abierto para Dios. Cada uno tiene atributos maravillosos que entregar. Les cuento que desde que se inauguró el templo aquí en Santiago, las experiencias que hemos vivido han sido simplemente maravillosas. Como por ejemplo decirles que solamente en un día, en una oportunidad recibimos 18.000 personas. En un día. Esto indica, por un lado, la
absoluta necesidad que tiene el ser humano de encontrar un refugio espiritual, que necesita de tener respuestas rápidamente que de una u otra forma le den sentido a la vida de las personas. A mí me da la impresión que cuando termine un poco esta pandemia y el templo se vuelva a abrir, yo le rogaría a muchos amigos que vengan, por favor, a ayudarnos, porque no vamos a dar abasto. No vamos a ser capaces, de verdad, de satisfacer la demanda de tantas miles de personas que van a acudir al templo. Es un desafío a la vez maravilloso, pero también nos va a quedar un poquito grande, me da la impresión. Ojalá que así sea. Querida Hale, no quiero extenderme más, prefiero dar la palabra a los amigos y amigas para que den su opinión, un comentario, que hagan preguntas, y de partida, muchísimas gracias. Y quiero compartir también con ustedes, queridos amigos, si me pueden ayudar. Tengo un Instagram que es Pancho Amenábar Arauz, y en YouTube un canal con muchas charlas que se llama Rompedores del Alba. Gracias, Pancho, por tu hermosa charla. Muy bien, mi querido Pancho, hermosa charla, muchas gracias. Así que, querida Latinoamérica y algunos de Europa y Estados Unidos, abran sus micrófonos, por favor. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro querido Pancho. Mi hijo mayor es tu fan número 1. Pancho, ¿cómo estás? Gracias, Pancho. Gracias. Gracias, Panchito. Bueno, Pancho, querido, muchísimas gracias. Estuvo hermosa tu charla, no solo desde la perspectiva de esta revelación progresiva de la cual hablaste, sino que también creo que te diste el gusto de presentar a Bahá'u'lláh, ¿no? De una manera muy, muy especial. Así que, queridos amigos, la consulta está abierta. Gustavo desde el sur de Argentina, muy al sur. Gustavo, querido, por favor, contanos desde dónde nos estás hablando. Adelante. De Río Gallegos. Adelante. Quisiera hacer una pregunta. Bahá'u'lláh, en sus escritos, no menciona a Buda y a Krishna. Cuando hablamos de en la lista de las revelaciones progresivas está figurado Buda y Krishna. Entonces la pregunta, ¿cómo viene la mano? ¿O cómo podemos entender esto? Bueno, hay religiones que son semíticas, religiones que son conocidas como del libro, religiones que descienden de Abraham. Esas religiones son las que son mencionadas por Bahá'u'lláh y que posteriormente Abdu'l-Bahá sí habló de Buda, sí habló de Krishna. Y hace mención de ellos como manifestaciones divinas. Ahora, Bahá'u'lláh más bien se refirió a los descendientes de la rama de Abraham. Pero la fe Bahá'í reconoce definitivamente a Buda y Krishna como manifestaciones de Dios. De hecho, el propio Krishna hace profecías referentes a su venida. Hoy en día los hindúes, gente maravillosa, esperan la reaparición del espíritu universal e inmaculado de Krishna.
Baha'u'lláh dice que Él es. El budismo espera la aparición del quinto Buda, o el Buda de la confraternidad universal. Y Abdu'l-Bahá dice que Él es. Que la revelación de Baha'u'lláh concentra y unifica a todas las manifestaciones del pasado. También señalar, por ejemplo, que Baha'u'lláh menciona nombres de manifestaciones divinas que son incluso antes de civilizaciones para nosotros desconocidas también. Hay uno de ellos que se llamaba Hut. En el libro de la certeza, el Kitab-i-Iqan, Baha'u'lláh habla de civilizaciones que hubo antes de las que nosotros conocemos y que por cambios de la tierra, por cataclismos, no ha dejado ningún vestigio de la existencia de ellas. Se refiere a esas civilizaciones incluso que hablaban en una lengua que absolutamente nadie podría hoy ni siquiera poder descifrar, totalmente diferente a las nuestras, pero eran civilizaciones aquí en la humanidad que todas ellas tuvieron sus religiones divinas creadas, fundadas por manifestaciones de Dios. Muchas gracias, Pancho. Armando acá nos está pidiendo la palabra. Armando, adelante, por favor, presentate y contanos desde dónde estás hablando. Gracias, desde Cochabamba, Bolivia. Un saludo a todos, a Pancho, a Jale, y a los amigos de Cochabamba, a la familia Olad y a Dim. Bueno, Pancho, yo quería preguntarte algo, que has tocado un tema muy lindo, muy interesante acerca de las fuerzas femeninas y masculinas en el mundo espiritual, en cuanto a la revelación del Bab y Baha'u'lláh y que es el hijo del orden mundial, ¿no? Ahora, yo tenía un concepto, si estoy en lo correcto, tú me dices, cuando Baha'u'lláh está en sus tribulaciones, él dice, y una doncella se levantó en el cielo y se me presentó en mi cabeza, ¿no? Tanto en el Siachal como en otros momentos. Entonces, yo veía en un concepto que habló también el señor Taher Sede, de que la revelación es tan hermosa que es la tierra, ¿no? Es el hombre, el mundo, que es seducido por la revelación, ¿no? La revelación es femenina, que es bella, hermosa, seductora, materna, y el mundo es el hombre, ¿no? Que es seducido por la revelación. Y en esa alegoría es Baha'u'lláh el transmisor, que es un transmisor que en cuanto al espíritu, no es el espíritu en Baha'u'lláh el representante, pero en este caso, ¿cómo lo verías tú si el espíritu sería masculino o femenino en este sentido, no? Bueno, primero, Baha'u'lláh nos dice en una oportunidad que no seamos esclavos de las palabras. Es decir, hay muchas palabras dentro del mundo espiritual, del mundo místico, que tienen que ser comprendidas no femenino, masculino, como lo entendemos nosotros en el plano que estamos viviendo ahora. Más bien entender estos conceptos, estas palabras, en el sentido que la unidad de dos realidades crea una tercera. Entonces no es que sea hombre, mujer, el espíritu, no. En el más allá, el tema de la sexualidad no existe. Claro. Hombre, mujer, es en este mundo en el cual existe porque justamente el hombre ha sido creado para llevar adelante una civilización en progreso continuo, y el matrimonio, como dice Baha'u'lláh, es para traer hijos al mundo que pueden hacer mención de su nombre. Ahora, cuando hablamos dentro del mundo espiritual de lo femenino y lo masculino, tenemos que entenderlo en función de crear nuevas realidades. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Pancho. Continuamos con Ginús. Ginús, adelante, presentate, por favor. Soy Ginús de Brasil por ahora, pero estaba en el templo con Pancho. Te extraño mucho, Pancho. No, queria perguntar o seguinte, se
quando tu dissesse, né, sabemos que Abdu'l-Bahá foi uma figura única em la história da fé, não? E o guardião também tem uma figura ímpar. Será que temos em outras religiões uma figura como temos em la fe Bahá'í el guardián? No existe en la historia conocida de la humanidad en el campo de las religiones ninguna figura, ni como Abdu'l-Bahá, ni como Shoghi Effendi. No existe. Por un lado, el guardián, solamente su genealogía lo hace único. Cuando Abdu'l-Bahá en la tabla en el testamento, cuando dice es la perla única e inapreciable que ha nacido de la unión de los dos mares gemelos. O sea, Shoghi Effendi desciende por un lado de El Bab y por otro lado de Baha'u'llah. Así se forma esta perla única e inapreciable. Y el mandato que recibe por parte de Abdu'l-Bahá nunca ha sido ordenado en ninguna religión a ningún sucesor, porque no han habido sucesores claros en las demás religiones. Si solo pensamos que en el Islam, cuando Mahoma recién había muerto, su cuerpo aún estaba tibio, en ese momento se dividió el Islam entre los sunitas y los chiitas. Estando el cuerpo de Mahoma tibio, se dividió el Islam. El nombramiento de Abdu'l-Bahá como el único intérprete de las enseñanzas de Baha'u'llah es lo que garantiza de por vida que la fe Bahá'í jamás podrá dividirse en una secta a otra secta. No podrán haber sectas en la fe Bahá'í. Y eso forma parte de la alianza de Baha'u'llah con nosotros. El guardián es esa otra figura, bisnieto de Baha'u'llah. La orden que él recibe de parte de Abdu'l-Bahá no existe en la historia una figura como él. De hecho, en la época que en Palestina, a comienzo del siglo XX, Abdu'l-Bahá no le permitía a Shoghi Effendi ir a tomar té a la casa de ninguna persona por el temor a que lo fueran a envenenar. Tenía solo 4 años de edad Shoghi Effendi cuando Abdu'l-Bahá lo nombró guardián, totalmente de una forma secreta. Y esta designación de guardián, Abdu'l-Bahá lo escondió bajo tierra. Nadie lo sabía excepto él. Recibió una carta de una Bahá'í de Estados Unidos que le dice que en la Biblia dice que hay un niño que iba a guiar a la humanidad. Le pide que le interprete qué significa eso. Y Abdu'l-Bahá le explica claramente, porque como no hay contacto con los Bahá'í de Oriente, no corría ningún peligro al explicarlo. Y le dice Abdu'l-Bahá, el niño del cual hace mención el Antiguo Testamento ya ha nacido. Y en él veréis señales maravillosas, siglos, más aún, edades enteras llevarán sus huellas. Es decir, esta trascendencia que tiene Shoghi Effendi no tiene comparación en el pasado. Y la de Abdu'l-Bahá aún mucho más. No existe ningún antecedente en el pasado de un caso como esto. Muchas gracias, Ginús y Pancho. Aquí hay una pregunta desde el chat. Gonzalo Ariel Morales nos pregunta, Pancho, dice, ¿Abraham sería la primera manifestación de Dios o entre Adán y Abraham pudo haber manifestaciones que la historia no pudo registrar? Con toda seguridad, esto es una opinión, con toda seguridad desde Adán a Abraham hubo muchas religiones, con toda seguridad. Porque lo que conocemos de Abraham, estamos hablando de
4.000 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando casi de 6.000 años, nada más. Aquí en Arica, en Chile, se han encontrado restos de momias que tienen 12.000 años. ¿Qué es lo que habrá todavía que tenemos que descubrir, que nos va a dejar simplemente maravillados? Por eso Bahá'u'lláh dice que hubo civilizaciones en el pasado de las cuales hoy no queda ningún vestigio debido a los cambios de la Tierra y al grandes cataclismos que azotaron la Tierra, que arrasaron con todo lo que había y no dejaron vestigio alguno. Obviamente que existió. Si la Tierra tiene 4.500 millones de años como planeta, desde que comienza a existir, ¿cuánto es lo que no sabemos? El conocimiento que tenemos hoy es como una gota de agua comparado con todo un océano que no conocemos todavía. Ahora, todos estos fenómenos, Bahá'u'lláh nos asegura que los vamos a descubrir absolutamente todos cuando abandonemos esta vida. Que no solamente conoceremos todo aquello, sino que también tendremos un conocimiento profundo y total de todas las ciencias. Por ahora creo que es muy pronto para saber, con los conocimientos que hoy tiene el hombre, con la ciencia de hoy, falta todavía para descubrir eso. Gracias. Badí Daemi, adelante Badí, ¿desde dónde nos estás hablando? De España. ¿Dónde De está? Andorra, querido Pancho. ¡Epa! Andorra. Oh, qué ¿Cómo alegría. estás? Sí. Muy bien. Igualmente. Estoy encantado de haber podido participar en la última media hora de tu charla preciosa. Salió el tema de los profetas no de rama semita o semítica. Hablamos de Krishna y Buda. Quizás se nos olvidó mencionar a Zaratustra o Zoroastro, que igualmente Bahá'u'lláh es descendiente de él. Sí. Y por lo tanto, pues quizás sería interesante mencionarlo, aunque en tiempo coincidía más o menos, era después de Moisés, antes de Jesús, y en el libro de Corán, también según Bahá'u'lláh, la interpretación de Bahá'u'lláh está mencionado como profeta del río Aras, al norte de Persia, pero bueno, los mismos musulmanes, los chiitas de Irán, por ejemplo, no lo reconocen como profeta, aunque está mencionado en el Corán. Esto era un detalle y después hablasteis del Abdul Bahá como centro de alianza, sobre la fuerza que dio a la fe y que en citas explícitas de él nos dice que en la fe puede haber intentos de divergencia, de diferencia, pero nunca podrá haber cisma, nunca podrá haber bifurcación de creencia. Y sobre el guardián, que mencionaste muy bien, su situación, su posición, hace muy poco leí un relato que creo que probablemente sea novedoso para ustedes, que era del custodio de la mansión de Bahji. Y en este relato, él escribe que después de que las reformas se han hecho bajo órdenes directas del guardián, un día el guardián manda a la hoja más sagrada con un pequeño séquito para que hagan una primera visita a la mansión después de que la habían recuperado y la habían reformado. Entonces él va relatando las palabras de la hoja más sagrada, ¿no? Entonces la hoja más sagrada era la hermana menor de Abdul Bahá, tenía 2 años menos que él, y estamos hablando de antes de 1934, o sea, estamos hablando de 1930 más o menos, cuando el guardián había recuperado la mansión de Bahji y estaba, la primera visita quiso que la haga su tía abuela, que era la hoja más sagrada, que es el título que nosotros le damos a la hermana de Abdul Bahá.
Entonces, cuando ella llegó, muy mayor, al llegar no podía subir las escaleras de mármol de la puerta principal que da en la dirección de Bahía de Haifa, y le trajeron una silla de mimbre y ella se sentó encima y entre dos la subieron a la plataforma superior, al piso superior donde estaba la mansión, la planta principal de la mansión. Entonces, al llegar, ella ahí constantemente hablaba como si Bahá'u'lláh o Abdul Bahá estuvieran presentes, y les decía, se dirigía y decía, ¿cuánto trabajo está haciendo el guardián? ¿Cuánto trabajo le estamos dando? Debería descansar, no debería trabajar tanto. Bueno, esta visita acaba, una noche ella y su séquito duermen en este piso, y la mañana siguiente baja y pide al custodio que las noches siguientes no quiere subir ahí porque dice que el mármol es muy blanco y no quiere que cuando vienen las visitas, al enterarse de que ella está ahí, no quiere que lo ensucie. Entonces, constantemente repetía el hecho de que es mucho trabajo para el guardián, debería descansar. Entonces, acaba la visita y se va. Se marcha al séquito de Ojama Sagrada. Entonces, llega el guardián y le pregunta al custodio, ¿cómo le fue la visita a mi tía abuela, a la Ojama Sagrada? Entonces, el custodio le explica cómo había ido, cómo ella constantemente hablaba con Bahá'u'lláh y con Abdul Bahá, y que constantemente decía que era mucho trabajo para usted y tal. Y entonces el guardián dice, es que mi tía abuela quiere que yo viva cómodamente y él no tiene en cuenta que yo tengo un mandato de 3 personas, el Bab, Bahá'u'lláh y Abdul Bahá mismo. Udaba, querida, adelante, Udaba. Bien. Bueno, mi nombre Udaba es un nombre espiritual, ya que fui iniciada, por eso quería aprovechar y hacer algún comentario en relación al Vaishnavismo, que es la práctica espiritual que fui iniciada en el Bhakti Yoga dentro del hinduismo. Quería aclarar que en India existen muchas prácticas religiosas. Hay como una interreligiosidad en acción desde épocas milenarias. Y la aclaración que quería hacer es que dentro, por eso, del Vaishnavismo, Krishna no es una manifestación de Dios. Krishna es Dios, que en otras prácticas sí, Krishna está considerado como un avatar. Lo que me parece, efectivamente, como dijo Pancho, sí, en todas las prácticas hindúes se está esperando la nueva aparición, ya sea del avatar o otra nueva encarnación de Krishna. Krishna, en eso también hay otra coincidencia en esta hermosa manifestación que hizo Pancho. Realmente me emocionó mucho la descripción del árbol, ¿no? Ese que va creciendo. También en eso quería decir que bueno, que me parece maravilloso que cada práctica religiosa tiene que ver con una necesidad donde ya sea la divinidad en persona o una manifestación de ella, viene a aportarle a la humanidad alguna alternativa, ¿no? Por eso Krishna como le vuelve a dejar acorde a su nivel espiritual un manual de instrucciones. Eso me pareció maravilloso y hace que tengamos todos ese punto de encuentro hacia esa elevación espiritual, ¿no? A esa humanidad que va a ir increyendo, no me cabe duda, en una sola religión.
simplemente quería aclarar eso de todas las tradiciones místicas que hay y de que cada una tiene que ver con la vibración espiritual en la que uno se encuentra y así puede tomar ese camino para continuar el crecimiento por ese árbol que describía Pancho, ¿no? Bueno, esa aclaración nada más. Gracias, Darío. Gracias, Lara. Muchas gracias, Lara. Gracias. Muchas gracias, Sudaba. Hale Jun, adelante. Gracias, Darío. No, simplemente quería compartir con todos los amigos que hoy especialmente hay muchos invitados. Entonces, si podemos de alguna manera darle prioridad a los invitados que hagan sus preguntas, ¿no? Los invitados me refiero a los que no son bahá'ís, que puedan hacer sus preguntas a Pancho y bueno, que se interioricen más, y nosotros todos estamos a disposición, como lo hizo mi queridísima amiga Udaba, que la quiero mucho. Muchas gracias, Hale. Lore, la tengo a Lore Mar. Lore, por favor, presentate. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Lorena, de Colombia. Bueno, yo sí soy bahá'í, qué pena, había levantado la mano antes. Yo tengo una pregunta específica, había escuchado antes, en algún momento, cuando se hablaba de ese tema de la revelación progresiva, que me encanta muchísimo, porque uno visualiza muy bien cómo la religión es una sola. Entonces, algo que había escuchado era que así como, digamos, en Oriente, casi todas las manifestaciones de Dios llegan hacia ese lado. Y pues ha sido un tema de muchísimos años, como ya había mencionado Pancho. También en esa época pues se sabía muy poco de América, ¿no? Entonces, es posible, lo digo porque lo había escuchado alguna vez, solo que no he profundizado en el tema. Es posible que también hubiesen otras manifestaciones a la vez acá, hacia este lado de América. No sé si se entiende mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, claro que sí. Aquí en América también hay, en la historia indígena, la historia de Viracocha y de Negadawinda. Viracocha, que tenía libros sagrados, que fue el Popol Vuh y el Shilam Balam. Hace poco, cuando estuve en España, fui especialmente en la Plaza Colón, en el centro de Madrid, donde hay una piedra que tiene aproximadamente unos 25 metros de largo por unos 3 metros de altura, donde está grabada en piedra una profecía de Viracocha del Popol Vuh. La profecía dice que cuando veáis venir desde Oriente hombres barbados, id y recibidlos porque os traen un mensaje de Dios. Cuando llegaron a América, los españoles, venían de Oriente, eran todos barbados, ellos pensaron que se referían a ellos como los mensajeros divinos. Fue una de las razones por la cual el mundo indígena en América fue tan sumiso. Después, cuando comprobaron que efectivamente no tenían nada que ver, se volvieron los guerreros y sabemos la historia. Pero esa profecía se cumplió cuando Abdu'l-Bahá hizo sus viajes a Occidente cuando fue a Estados Unidos. Hay muchas profecías en América que anuncian la llegada de dos seres divinos. Aquí hay una que dice en Chile, para los indígenas del sur, que en aquel día se vendrán dos canelos. El canelo es el árbol sagrado de los mapuches. Es el árbol que viene del cielo para ellos.
Y todos sus ritos, sus machitune, lo hacen alrededor del canelo. Y la profecía dice que vendrán 2 canelos que serán tan altos que llegarán hasta el cielo, y sus frutos serán tan abundantes que alimentarán toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra. Claro, evidentemente para quienes hemos reconocido Bahá'u'lláh, reconocemos que esos 2 canelos, ¿quiénes son? El Bab y Bahá'u'lláh. La aceptación de la fe en América Latina, en Sudamérica, por parte de los indígenas, nosotros hemos visto que ha sido en una época fue realmente fantástica. Y Abdu'l-Bahá dice que serán los nativos de América, los indígenas, quienes iluminarán el mundo. De la misma forma como hace 1500 años atrás, más o menos, cuando vino Mahoma, a una Arabia salvaje, dividida en más de 1000 tribus, cuyo único objetivo, cuyo propósito de la vida era la guerra. Nacían mujeres y las enterraban vivas, porque valía más una cabra, una oveja, un camello que una mujer. Y conservaban algunas mujeres que no las enterraban vivas, simplemente para poder continuar procreando hombres para perpetuar la guerra. Ese era el salvajismo que tenía Arabia antes de la venida de Mahoma. Sin embargo, nosotros vemos cómo la llegada de Mahoma, la revelación que trajo, desató esas fuerzas espirituales que hicieron de el Islam la civilización más hermosa que podamos concebir. Ya a los 90 años de la revelación de Mahoma estaban instalados en España. 800 años en España. El Islam, que desarrollaron ciencias maravillosas. Y los españoles fueron el puente que nos trajeron la cultura árabe a América. Nuestra lengua, el español, el 40% deriva del árabe. Si las influencias del mundo árabe llegaron a ser tan fantásticas de verdad, provenían de un pueblo absolutamente salvaje, que iluminaron al mundo. Todo el renacimiento que se produce a partir del 1500 en Europa es producto de la influencia del mundo árabe en Europa. Igualmente, Abdu'l-Bahá dice que el mundo será iluminado por la luz de los indígenas. Quien ha estado alguna vez con indígenas bahá'ís, a lo mejor pueden tener un pequeño vislumbre de lo que podría llegar a ser el futuro. Muchas gracias, Pancho. Giovanna Carrasco Gutiérrez, adelante, Giovanna, preséntate, por favor. Darío, buenas noches. Yo estoy hablando por la línea de mi esposa. Yo soy Hugo y estoy en una ciudad fría y alta, la ciudad de La Paz, pasando la cordillera. Quiero darle un abrazo a Pancho y agradecerle por este calor que nos brinda, por capturar el interés y revivir el ánimo y encender esa llamita en todos los corazones de nosotros bahá'ís. Un abrazo, Pancho, muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Un abrazo inmenso para ti. Muchas gracias, Hugo. Hermoso escucharte desde La Paz. Lucio desde Buenos Aires. Adelante, Lucio. Quería hacer un comentario sobre la antigüedad de las manifestaciones. Yo creo que dentro del propio ciclo adámico, Krishna es anterior a Abraham. Udava me podrá corregir, pero yo tengo entendido que Abraham vivió hacia el 2000 antes de Cristo, hace 4000 años, mientras que Krishna hacia el 3000 antes de Cristo. No sé si estoy en lo cierto. Sí sé lo de Abraham, se relaciona con Moisés, que 6-7 siglos después, el siglo XIII antes de Cristo, libera al pueblo hebreo de Egipto, que había ingresado junto con los llamados Hicsos en el siglo XVII a Egipto buscando prosperidad, las invasiones hicsas,
esos 2-3 siglos entre Abraham y José son los siglos de la descendencia de Abraham a través de Isaac, Ismael, bueno, Jacob, etc. Bueno, y por otro lado, yo quería decir que esto, quería aportar el comentario de que esto de la revelación progresiva no es un proceso absolutamente lineal. Hay ramificaciones, hay partes que no conocemos bien, como bien dijo Pancho, se menciona Hud, y no sabemos exactamente bien cuándo vivió, dónde. Es muy complejo, creo que el número 9 es un número simbólico, creo que lo de América, lo que se acaba de decir, que tienen sus propias manifestaciones, también es absolutamente cierto. Y además quiero comentar, y después hacer una preguntita brevemente, que este ciclo adámico parece que obviamente no es el primero tampoco, ¿no? Y hay un místico del Islam que recién se mencionaba, que se llama Ibn Arabi, que cuando estaba en la Meca, ya por el siglo XII, peregrinando, daba la vuelta a la Kaaba, y se cruzó con un conjunto de personas. Y le dieron un nombre que nunca había escuchado. El que iba adelante le preguntó Ibn Arabi a este que venía delante de ese conjunto de personas, ¿tú quién eres? Dice, yo soy uno de tus antepasados. Era una visión. Dice, ¿cuánto hace que estás muerto? Dice, 40.000 años. 40.000 años. Ni siquiera Adán vivió hace tanto tiempo, dijo Ibn Arabi. Y este personaje le contesta, ¿cuál Adán? ¿El más próximo a ti o algunos de los otros muchos miles? Y entonces Ibn Arabi recordó que en el Corán dice, hemos creado 100.000 Adanes. El universo de Dios es inconmensurable a lo ancho, en el tiempo y lo que queramos imaginar. Pregunta para Pancho y cambiando mucho de tema. Cada revelación trae su enseñanza y justamente, como ya fue dicho, se aplica o tiene relación con las condiciones de la humanidad de una época. ¿Cuáles son, especialmente en lo social, pregunto, las características distintivas de la revelación de Baha'u'lláh? Lo pregunto más que nada por los amigos que no conocen tanto de los Bahá'í, frente a este proceso desintegrador y el otro integrador, esta coyuntura única que perfectamente describiste, Pancho, cuando dijiste que esta pandemia es un chiste. Bueno, es un chiste, ¿no? Llevamos 600.000 muertos, pero al lado de las tremendas cosas que se están gestando y que ya se están dando, guerras de cientos de millones de muertos, la destrucción ambiental, bueno, ese proceso de degradación, ¿cuál es la respuesta, la propuesta y las enseñanzas y remedio que trae esta revelación para este tiempo? Vale, hay un texto de Baha'u'lláh que dice lo que el Señor ha ordenado como el supremo remedio y el más poderoso instrumento para la unión para la curación del mundo entero, es la unión de todos sus pueblos en una causa universal, en una fe común. Ese es el remedio, dice Baha'u'lláh, la unidad de todos los pueblos en una causa universal. Porque hoy el principio esencial de Baha'u'lláh es la unidad del género humano. El guardián Shoghi Effendi, cuando habla de la unidad de familia, tribu, ciudad, estado y nación, dice, han llegado completamente a su fin. Hoy la humanidad debe dar un nuevo paso en forma totalmente instantánea para buscar todos los mecanismos que hagan posible la unificación de la humanidad. Hay en el comienzo de la promesa de la paz mundial, que empieza diciendo la magna paz, esa paz a la cual aquellos hombres de buena voluntad han inclinado sus corazones y que los poetas y los visionarios han anunciado generación tras generación y que se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras de la humanidad, están por fin al alcance de todos los hombres. Por primera vez en la historia, dice la Casa Universal de Justicia, todos podemos contemplar el mundo y su inmensa variedad de pueblos en una sola perspectiva. Es decir, el mundo se ha convertido hoy en un pequeño vecindario, en el cual todos somos vecinos de todos y todos dependemos de todos. Ya las naciones prácticamente no existen como se concibieron en el pasado.
No hay ningún país, por poderoso que sea, que pueda vivir independiente del resto de la humanidad. Todos dependemos de todos. Por lo tanto, la unidad del mundo es una necesidad urgente para los hombres de hoy. Es urgente. Cuando Bahá'u'lláh habla de la unidad mundial, de la igualdad de oportunidades, derechos y privilegios para el hombre y la mujer. Aquí voy a dar un dato que yo sé que va a ser muy bien recibido por todos. Esta pandemia del COVID ha dejado algo realmente en evidencia total. Los 5 países que manejaron de una manera excelente la pandemia, donde murieron 6 veces menos personas que en el resto de los países, y que rápidamente entraron en una etapa lenta, pero ya de producción, esos 5 primeros países son gobernados por mujeres. Los que mejor manejaron la pandemia en el mundo son países gobernados por mujeres. Bahá'u'lláh decía que la humanidad no podrá encontrar la paz, sino que hasta que la mujer tenga acceso directo a la toma de las grandes decisiones de la humanidad. Que el mundo no podrá encontrar la paz hasta que la mujer no tenga una incidencia directa en los planes del mundo. Ella será la principal protagonista de la paz en el mundo. La abolición de los prejuicios, la educación universal obligatoria, el idioma mundial, la búsqueda independiente de la verdad para establecer eventualmente la paz del mundo son las necesidades del hombre de hoy, que corresponde trabajar a toda la sociedad de la humanidad. Todos debemos trabajar por estos principios. Bahá'u'lláh dice, la paz del mundo no solo es posible, es inevitable. Ahora, sea que esta paz se pueda lograr después de horribles horrores provocados por el apego a la humanidad a viejas normas de conducta, o que en este día la humanidad se abrace y juntos todos salgamos de la etapa que nos encontremos de forma voluntaria, es lo que tienen que decidir todos los pueblos del mundo. Cuando Bahá'u'lláh le dice a los reyes, pronto veréis lo que vuestras manos han forjado, se refería a todo lo que está pasando hoy en el mundo. Es una consecuencia lógica del rechazo a la manifestación. La peor catástrofe del mundo es rechazar a la manifestación de Dios. Esa es la catástrofe. Y lo que traerá por consecuencia, que es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Entonces, socialmente yo creo que nadie mejor que tú, Lucio, para que puedas puedas compartir también, por favor. Pero quería decir que realmente, Pancho, se ha generado un clima hermoso, hemos tratado un tema realmente muy, muy lindo, y quería preguntarte, Pancho, quería hacerte una pregunta yo. De alguna manera, en este mundo, por lo menos más en Latinoamérica, convivimos cristianos, principalmente católicos, evangélicos. En Argentina tenemos una muy linda comunidad judía, están los musulmanes, y muchas otras personas que creen en otras religiones. Y quería ver si nos podías resumir cuál es el espíritu con el cual los bahá'ís trabajan de manera mancomunada con todos ellos, a veces en ámbitos interreligiosos, pero más que nada eso, cómo es que los bahá'ís en conjunto con personas de otras religiones trabajan por el bien común. Hay muchos programas interreligiosos hoy en el mundo, en todas partes, y que cada día obtienen mayor éxito. Y es porque la gente, en general, está aceptando de una manera natural que todas las religiones conducen exactamente a lo mismo. Bahá'u'lláh decía
El conocimiento es un solo punto. Los ignorantes lo han multiplicado. Dios es uno solo. Para los Bahá'ís, trabajar con cualquier gente de cualquier religión y sin religión lo haremos con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo. Porque aquí no se trata de hacer cosas con otros para atraer a nadie. Se trata simplemente de hacer el bien por hacer el bien. No se buscan réditos cuando nos vamos asociando y trabajando con gente de otras religiones. Simplemente nos tratamos de unir en espíritu de alegría, de paz y espiritualidad, como dice Baha'u'lláh. Dios es uno, la humanidad es una, la religión es una. Para nosotros los Bahá'í, todas las religiones son verdaderas, por lo tanto no tenemos ningún problema en trabajar con ninguna religión. Muchísimas gracias, Pancho. Bueno, ha sido realmente una velada hermosísima. Hale, te quería dar la palabra, que estabas mostrando algo allí que querías mostrar, y con eso vamos cerrando. Disculpen, no quería interrumpir, pero recién se preguntaron por chat cómo es el tema de varios miles Adanes. Entonces quería mostrar a la persona que preguntó la tapa del libro, que es un libro bastante interesante, que se llama Ibn Arabi, los que tengan la posibilidad de leerlo. Y lo otro que quería decir es que quiero anticiparles la charla del viernes que viene. No tenemos el título, eso es sorpresa, pero va a estar participando nuevamente, quizás algunos ya estuvieron en su charla, la doctora Dorothy Dexter desde Beijing. Va a estar participando nuevamente, así que va a ser un tema muy, pero muy interesante para el próximo viernes. Tengo una palabra más que le voy a dar a nuestra querida Inés desde Bursaco. Adelante, Inés, y después vamos cerrando. Pancho, te voy a dar un minuto final para que cierres. Gracias, querido. Inés, ¿querés decir algo? Agradezco de todo corazón la charla de Pancho, muy inspiradora. La verdad que me encanta cada vez que explican los temas. Es muy emocionante. Gracias, Panchito. A ti, Inés, un beso grande. Y sigue cantando, muy por bien, favor. Sí, es verdad, hermosa la oración inicial. Pancho, querido, minutos finales contigo. Adelante. Gracias, querido Darío. Bueno, nada más que agradecer a cada uno de ustedes esta oportunidad que me dieron de poder participar esta tarde y desearles a cada uno en su vida diaria éxito en la capacidad que cada uno tiene para dar a conocer a nuestro amado Baha'u'lláh. Somos muchos los que estamos trabajando, nunca estamos solos. Y solo les pido que me encantaría darles un abrazo a cada uno, de verdad, muy grande. Gracias por todo, Darío, gracias, Hale, gracias, querido Lucio, es un honor haber estado aquí. Bueno, muchas gracias, Pancho, así que mis queridos, por favor, abran sus micrófonos, estiren sus brazos, vamos a mandarle un abrazo enorme. ¡Un abrazo grande! Pancho, te queremos, Pancho, te queremos. Pancho, gracias, gracias por esta maravilloso. La verdad que me conmocionó el corazón. Bendiciones para ti y para todos los amigos. Gracias. Gracias, Pancho. Pronto. La guapa. Gracias, Pablo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a ustedes. No voy a perder el próximo viernes con la doctora. Sí. Saludos a todos, amigos. Muchas gracias, Pancho. Muchísimas gracias.
Gracias, Pancho, hermoso. Gracias, Pancho, gracias, Ale. Pancho, gracias. Hermosa charla. Pancho, querido, ¿te acordás cuando yo te conté que cuando mi hijo estaba por pedir algunos exámenes, había encontrado una oración larga para los bajáis que es hermosa, que se llama la tabla de Ahmad? Y recitada con la hermosa voz de Pancho, siempre la noche te escuchaba. Qué maravilla. Un abrazo grande. Sí, niño, ahí está ya tu Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Los queremos mucho. Gracias. Grande. Chao, buenas noches. Un abrazo muy grande. Saludos. Adiós, Patricia. Adiós, Bonnie. Chao, cariño.